efficiency in the water. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Bueno, después de haber transitado por la primer clase introductoria donde hemos conceptualizado genéricamente al deporte y hemos establecido algunos principios que van a orientar esta cátedra, vamos en esta segunda clase a hablar más específicamente de conceptos del deporte obtenidos de distintos autores. Vamos a transitar por estas definiciones y las vamos a ir comentando y vamos a ir haciendo aportes para que se pueda, digamos, de algún modo discernir, por supuesto en la pluralidad y cada uno de ustedes, sobre cuál de estos conceptos se ajusta más a sus propios conceptos y en definitiva esperemos que ustedes sean capaces de producir su propia definición del deporte. Y yo estoy seguro que lo van a poder hacer. Así que vamos comenzando por un primer autor que es Oscar Incarbone, un profesor argentino. Oscar Incarbone dice que el deporte es la actividad, la actividad deportiva es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica metódica del ejercicio físico que tiene como finalidad superar una meta o vencer a un adversario en competencia sujeta a reglas establecidas, ¿sí? Conjunto de actividades relacionadas a una práctica metódica. Este es un aspecto que rescato o valoro de esa definición. La periodicidad y el establecimiento de un método, ¿sí? De un proceso que se ubica en un tiempo, en un espacio y sujeto a una serie de control, de sistema de control, debe estar presente en el deporte. La práctica asistemática, la práctica que es incontrolada, puede ser placentera, puede ser lúdica, puede ser estimulante, pero no cabría dentro de esta conceptualización del deporte. También tenemos aquí que aparece la figura del otro, del adversario. Y poco a poco vamos a entrar en esta cuestión taxonómica de los deportes individuales y de conjunto. El adversario en singular o en plural, subjetivado u objetivado, o sea, el sujeto adversario o el adversario objeto. El adversario objeto entendiéndolo como aquel elemento, objeto o elemento de la naturaleza o artificial que se me opone, debe existir la oposición. Y muchos estarán pensando seguramente, ¿y qué pasa con el deporte donde la meta es superarse a uno mismo? Bueno, ya entramos en un plano prácticamente psicoanalítico, que no es el objetivo de este espacio, en donde aparecería la figura de mi otro yo al cual quiero vencer, ¿eh? Así que, bueno, lo dejamos planteado, pero en definitiva tiene que haber una motivación superadora, una motivación que me estimule a la superación. El otro, los otros, los objetos propios de la misma naturaleza o los objetos producto también de la cultura humana, ¿no? Vamos ahora a dos autores también argentinos, los profesores Carlos Carballo y Néstor Hernández. Establecen tres conceptos. El primer concepto es el deporte ideal como práctica social legitimada desde la construcción selectiva de una tradición. ¿Qué implica esto? Que los deportes también tienen una historicidad, que el deporte es producto también de un legado cultural e histórico. En general los orígenes de los deportes están muy ligados a las costumbres, ¿sí? A las creencias y costumbres también muchas veces, a los ritos, que poco a poco van siendo transformados y van siendo organizados y van siendo estructurados hacia la forma deportiva. Inicialmente como juegos, como prácticas
espontáneas o meramente expresivas, y después formateadas o organizadas o estructuradas como una práctica deportiva. Tenemos el segundo concepto, que es el deporte público o mediático, que es un dispositivo para el control social. De esto hablamos un poco en la clase anterior, donde dijimos que el deporte también, como un lenguaje sociocultural, connota valores, y entre esos valores el poder que conlleva el deportista, el dirigente, la institución, la organización o la nación que representa ese equipo o ese deportista. Y a partir entonces de él puedo utilizarlo como herramienta como herramienta de poder, o como un elemento de, de dominación o de dominancia. Y el tercer concepto es el deporte educativo o escolar, que no es el producto de la transposición didáctica del deporte configurado socialmente por federaciones y medios de comunicación, sino una creación de la educación física escolar. De esto también hablamos en la clase anterior, donde hemos dicho que es un gran error parecerse, la tendencia que existe a veces caprichosamente, en parecerse al deporte federativo o competitivo. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, en todos aquellos elementos de uso que los deportistas tienen, en las configuraciones de los espacios de la práctica deportiva, en la introducción de elementos estimulantes desde el punto de vista, de estatus social, como pueden ser las marcas, como pueden ser los sponsors, como puede ser la estimulación del viaje, que este es todo un tema que también vamos a hablar, ¿no? El viaje por el viaje en sí mismo. O sea, tenemos que ganar para viajar. También un tema discutible. Eso es lógico y necesario en el deporte federativo, porque en el deporte de competencia y de rendimiento hay que ir en la búsqueda de aquellos otros equipos o deportistas que se encuentran en otros puntos geográficos que tienen que encontrarse tiene que existir el encuentro deportivo, y para eso es inevitable el viaje, pero es un error que el viaje surja como premio, porque se está desvirtuando la esencia de lo que es la práctica deportiva. Vamos con otra definición. Los autores Lucian y Weiss dicen que el deporte es una acción social que se desarrolla en forma lúdica como competición entre dos o más partes, contrincantes o contra la naturaleza, y cuyo resultado viene determinado por la habilidad, la táctica y la estrategia. Es una acción social que se desarrolla en forma lúdica. El juego no puede estar nunca fuera del deporte. El juego, lo lúdico, es un aspecto esencial, es un elemento indispensable para la realización de cualquier tipo de práctica deportiva. Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo que el disfrute, lo lúdico, lo placentero, lo recreativo, en los planos del deporte escolar, del deporte de las escuelitas deportivas, el deporte comunitario, se lo observa, es indiscutible de que existe, pero que en la medida que el deporte se va transformando en competitivo y en el alto rendimiento deportivo, ya dejan de observarse poco a poco por lo menos de observarse, ¿no?, las manifestaciones, aquellos signos que nos dicen que los deportistas, las personas, y no solo los deportistas, ¿no?, entrenadores, todos los actores que están en torno de la práctica deportiva están haciendo una actividad lúdica, que están recreándose, que están disfrutando de esto. Pero sin embargo, y más allá de todo el estrés que está en torno de este ámbito, siempre existe un dejo de la satisfacción del ganar, del reconocimiento más allá de la derrota de todos quienes han acompañado el proceso,
para la competencia, por ejemplo, si habláramos entonces del deporte de alto rendimiento y competitivo. El estímulo de la superación propia, bueno, en cada uno, cada sujeto va a tener un impacto diferente, por supuesto, de acuerdo a su propia historia, experiencias personales y objetivos y metas que se haya planteado. Porque cuando el deporte pasa a ser un sufrimiento, cuando el deporte pierde lo lúdico, lo pierde absoluta y totalmente, evidentemente el deportista deja su carrera, abandona, es el fin de la carrera deportiva. Y es muy común escuchar esto en los deportistas que dicen, creo que llegó mi hora, ya no lo disfruto, prefiero retirarme en este momento que estoy lleno de satisfacciones y estoy orgulloso de hasta dónde llegué. Y esto está marcando que, a pesar de que quien nos habla es un deportista de elite, de alto rendimiento, rescata esto de la satisfacción de la práctica, del compartir, bueno, vaya a saber, cada uno lo vive de manera diferente, pero evidentemente la adrenalina de la competencia también va acompañada de las endorfinas placenteras que brinda la victoria, o incluso ante la derrota, la solidaridad que encontramos, el acompañamiento y el reconocimiento de nuestros padres, de nuestros seres queridos. Todo eso nos brinda el deporte, ¿sí? Es realmente maravilloso. Vamos con otro autor, Pierre Parleva, un autor que por supuesto muchos de ustedes conocerán, autor de la teoría de la acción motriz, de la praxeología. Y Parleva nos dice que el deporte aparece como una actividad competitiva, reglada e institucionalizada. Ya hablamos de que el deporte tiene que ser sistemático y tiene que tener un control y un ordenamiento. Por ende, en otras palabras, estamos diciendo que tiene que ser institucionalizado. Tiene que existir un reconocimiento social de esa práctica. Tiene que existir primero una identificación de los propios actores del deporte, para que esa identificación que sienten ante esa práctica legitime externamente fuera de la institución y por ende ahí se plasma y se institucionaliza. Esta identificación muchas veces lleva tiempo, porque la identificación no es un proceso inmediato. Todos sabemos que muchos practicantes del deporte se acercan no decididos y definidos, sino que están experimentando, están conociendo, están explorando, están vivenciando su cuerpo y una práctica deportiva, y lo hacen para saber cómo se sienten. Los niños fundamentalmente hacen esto, transitan por distintas escuelitas deportivas y picotean, como uno dice, y exploran y hacen muestreos, hasta que de pronto enganchan, como decimos los profes, con una, y se empiezan a sentir identificados, empiezan a sentir que ese es su deporte, que ahí encuentran calor, pasión, encuentran amor también, porque no dejemos de lado lo emocional y lo espiritual en esto del practicar el deporte. Todo eso hace a que yo me sienta identificado. Si somos muchos los que nos identificamos con esto, el deporte adquiere una identidad, se identifica la práctica social en sí. Y cuando esa práctica perdura en el tiempo, se institucionaliza y es reconocida por el resto. Y para que esto ocurra también, como dice Parleva, debe ser reglada. Es imposible, prácticamente imposible, por lo menos yo no conozco, organizaciones o grupos que puedan conseguir una institucionalización si es que no existe un proceso de reglamentación. Esto de la regla no es lo más simpático en general, en ningún orden de la vida. A nadie nos gusta que nos impongan reglas o normas. En definitiva, limitaciones, marcos normativos
donde podemos desempeñarnos desde tales hasta cuales puntos. Pero esto es indispensable en el deporte. Tal vez como juego, como actividad lúdica y espontánea, surgen las ideas y surge hasta la competencia y la posibilidad de competencia. Pero en la medida que los competidores, que los jugadores se hacen más expertos y el nivel de competencia se afina y se va superando y crece, empieza a aparecer también la necesidad de la imposición de la reglamentación, de las normas. Y a través de esta estipulación, de estos acuerdos normativos, porque en definitiva una regla es el resultado de un acuerdo entre las personas que practican el deporte o que han gestado el deporte, permiten la competencia leal, la competencia justa, la competencia válida y verdadera. Sin reglas no puede haber deporte, y esto es un elemento que agregamos a las definiciones que fuimos planteando hasta ahora. Bueno, un poco sobre todo lo que hemos dicho, vamos a establecer algunas condiciones básicas, mínimas, sine qua non, que cualquier tipo de práctica social debe reunir para poder ser considerado un deporte. Es muy común, los alumnos de profesorado usualmente me preguntan, y los chicos de secundario, de primario, ¿por qué no también? Preguntan, ¿tal cosa es deporte, profe? ¿Esto es un deporte? Y ahí empieza el debate, ¿no? Empieza, no porque no se juega en la Olimpiada, no porque no tiene una federación, o sí porque está usando el cuerpo. Entonces hay toda una cuestión muy como pluricriteriosa, ¿no? Todo el mundo opina. Evidentemente hay que establecer condiciones mínimas, y como esto no es una ciencia exacta, la educación física, el deporte, estamos en el corpus de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, ¿sí? Aunque tengamos nuestros aportes de las ciencias duras, no vamos a poder establecer las condiciones mínimas y las máximas también. Vamos a establecer una serie de condiciones que la práctica debe reunir para ser considerada deporte. Y a partir de ahí surgirán las taxonomías de deporte individual, deporte de conjunto, etcétera, etcétera. Primera condición, actividad física, práctica sistemática que requiere la activación del aparato locomotor, ¿sí? Involucramos el cuerpo, se debe involucrar el cuerpo para realizar el deporte. La práctica deportiva que incorpora el aparato locomotor como medio ejecutor también tiene la posibilidad de subjetivar, o sea, de ser muy susceptible a la hora de establecer, por ejemplo, en el caso del ajedrez, donde se mueve la mano, si por el hecho de realizar un gesto motor que tiene que ver con la mano adquiere, ya tildamos la condición de que es una práctica corporal. Bueno, es discutible, digamos, podríamos perfeccionar un poco esta condición, si ustedes, futuros autores o ya autores de la educación física, lo consideran, que debe incorporar a un compromiso corporal relevante e importante, donde exista una serie de núcleos de movimiento, ¿sí? Y de articulaciones o de masa muscular que conlleve un esfuerzo físico considerable. La otra condición es que tiene que ser institucionalizada como una práctica social, reconocida y desarrollada por algún grupo de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, los chicos que hacían originalmente el parkour como deporte, esto de andar saltando por la ciudad, al principio no tenían ese reconocimiento. Hoy, gracias a los medios de comunicación, lo tienen. Tiene que ser reglada, ya lo dijimos. Sin la regla, sujeto a un código de normas de realización, sería anárquico.
sería discusión y complicación momento tras momento. Y por último, el carácter recreativo y competitivo del deporte, con el fin de ocupar el tiempo libre en forma de juego, competencia o espectáculo. El deporte tiene que brindarse no solo al practicante, al deportista, sino estar abierto como espectáculo y brindar la posibilidad que los otros también disfruten por la observación. Vamos a cerrar entonces esta segunda clase y los invito a continuar con todo éxito con lo que sigue. Muchas gracias.